Me acosté con otro hombre el mismo día que Diego le regaló a mi madre aquel reloj carísimo por su cumpleaños. Y no fue un impulso, ni una venganza, ni una de esas cosas que se cuentan después buscando comprensión. Fue premeditado. Consciente. Planeado. Mientras él envolvía la caja con papel azul y escribía la nota con su letra torpe, yo me depilaba para otro. Y no es lo peor. Lo peor es que no me arrepentí. Ni siquiera me temblaron las manos después. Volví a casa, le di 2 besos a mi madre, brindé con cava, y sonreí como si no hubiese hecho nada más que ir al centro a hacerme las uñas. No sé si es peor decir que llevaba tiempo pensándolo o reconocer que ni siquiera tuve dudas. Pero si te lo estoy contando así, de frente, sin suavizantes, es porque no quiero esconderme más. No estoy buscando justificarme. Solo contártelo todo. Lo que nadie sabe. Lo que nunca me atrevería a confesar en voz alta, pero que se me revienta dentro si no lo suelto. Y créeme, no soy una cabrona sin sentimientos. Durante años me esforcé por hacer lo correcto, por mantener la imagen, por poner a los demás primero. Pero a veces, aunque suene horrible, una necesita hacer algo imperdonable para volver a sentirse viva. Empezó con algo estúpido. Una risa. Una de esas carcajadas que te escapan cuando alguien dice una tontería en el momento exacto en el que necesitas distraerte. Fue en una reunión aburrida con un cliente de estos que se creen dioses porque pagan bien. Estaba agotada, llevábamos casi 3 horas de presentación y yo ya no podía fingir entusiasmo. Entonces Andrés, nuevo en el equipo, demasiado joven, demasiado seguro, soltó un comentario que no venía a cuento, medio sarcástico, y yo solté la risa más sincera que había hecho en meses. Fue solo eso. Pero bastó para que me mirara distinto. Diego no sabía ni con quién trabajaba. Le decías nombres, proyectos, y todo le sonaba igual. Yo podría haberle dicho que tenía un amante desde hacía un año y ni se habría enterado, con tal de que los niños estuvieran bien y la cena estuviese lista. Vivía en automático. Nos saludábamos por las mañanas como si fuéramos compañeros de piso y por las noches hablábamos más con la tele que entre nosotros. El sexo se había vuelto una obligación protocolaria. Una vez al mes, sin pasión, sin emoción, casi sin contacto visual. Y yo, que antes era fuego, me apagué sin que él se diera cuenta. Andrés tenía eso que Diego ya no, hambre. No solo por mí, sino por la vida. Preguntaba cosas que nadie más me preguntaba. Se quedaba después de las reuniones solo para seguir hablando. Un día me dijo que le encantaba cómo me movía por la oficina. No cómo me vestía. No cómo sonreía. Cómo me movía. Como si cada paso tuviera una intención. Me hizo sentir peligrosa. Inquietante. Viva. Durante semanas no pasó nada físico, pero los silencios empezaron a cargarse de algo denso. Miradas que duraban demasiado. Bromas que cruzaban límites. Mensajes que no necesitaban emojis para ser explícitos. Y yo, en lugar de frenar, me metí más hondo. No porque quisiera dejar a Diego. No porque estuviera enamorada de Andrés. Sino porque necesitaba recordar que aún podía hacer temblar a alguien. Que aún podía romper cosas. El día que pasó no fue especial. No era un aniversario ni una fecha simbólica. Fue un miércoles. Diego tenía dentista por la tarde y luego recogía a los niños. Andrés me escribió, hoy sí. Nada más. Ya sabíamos de qué hablábamos. Reservó un apartamento por horas en Malasaña. Pequeño, con olor a incienso barato y sábanas demasiado blancas. Yo me presenté allí como quien va a firmar un contrato. Sin nervios. Sin culpa. Me quité el abrigo, me senté en la cama y le dije, no quiero hablar. Y él entendió. Lo hicimos con la intensidad de 2 personas que no se deben nada, pero que se lo están quitando todo al otro. Sin palabras dulces. Sin música de fondo. Sin promesas. Solo piel. Solo sudor. Solo ganas. Me corrí 2 veces. Volví a casa caminando. Compré pan. Ayudé a los niños con los deberes. Fingí una jaqueca para no cenar. Me acosté junto a Diego y él ni notó que mi cuerpo olía a otro. Después de eso, todo fue más fácil. Cada vez que Diego me ignoraba, cada vez que me hablaba como si yo fuera su secretaria,
Cada vez que le decía te quiero por inercia, me acordaba de ese apartamento y se me pasaba el asco. No porque Andrés fuera mejor, sino porque yo había recuperado el poder. Ya no era la esposa apagada que se conforma. Era la mujer que puede ser deseada. La que puede decir sí sin pedir permiso. Sé que lo que viene no va a gustarte. Ni a ti, ni a nadie. Pero no te vayas todavía. Porque esto no es una historia de amor. Tampoco de lujuria. Es una historia de una mujer que cruzó una línea y descubrió que del otro lado no había libertad, sino otra prisión distinta. Más silenciosa. Más sucia. Y mucho más peligrosa. No fue una foto, ni un mensaje, ni una llamada. No hubo un descuido, ni un error torpe. Fue algo mucho peor. Diego me descubrió por cómo lo miré. Lo juro. Ni siquiera lo planeé. No había nada que delatara la historia que llevaba escondida durante meses, pero una noche, sin querer, le sostuve la mirada de una forma distinta. No con culpa, sino con una frialdad que antes no existía. Estábamos cenando los cuatro, los niños contaban algo sobre el colegio y Diego me miró esperando una reacción. Y en lugar de sonreírle, desvié la vista con indiferencia. Fue un segundo, pero bastó. Lo supe al instante. Lo vi en su cara. Algo en él se encendió, algo que llevaba dormido años. Me observó sin decir nada, como si intentara leerme. Y lo logró. Esa noche no dijo nada. Me besó la frente antes de dormir, se dio la vuelta y apagó la luz. Yo creí que había pasado desapercibido. Pero a la mañana siguiente lo noté. Diego no actuaba normal. No me miraba con cariño, ni con distancia, sino con atención. Me ofreció café y se quedó observando cómo lo bebía, como si estuviera esperando que dijera algo. Preguntó a qué hora tenía la reunión en la agencia, algo que nunca hacía. Y luego, con la voz tranquila, soltó, ¿y Andrés sigue en tu equipo? Me quedé helada. No esperé esa pregunta. No por el nombre, sino por el tono. Era una pregunta que ya venía con respuesta. Intenté mantener la calma, fingí naturalidad. Le dije que sí, que seguía, que de hecho íbamos a presentar un proyecto juntos la semana siguiente. Diego asintió, pero la forma en que lo hizo me atravesó. No discutió. No hizo más preguntas. Solo se limitó a decir, qué bien. Y siguió leyendo las noticias en su móvil. Pero ya nada era igual. En los días siguientes, noté cómo su comportamiento se transformaba. No me reclamaba, no me vigilaba, no me gritaba. Hacía algo mucho peor, observaba. Cada movimiento, cada gesto, cada llamada. Me hablaba menos, pero me miraba más. No era la distancia de antes. Era control. Empecé a sentir una incomodidad que no había sentido ni la primera vez que me acosté con Andrés. Era distinto. Me sentía casada. En la agencia también lo notaron. Un día, mientras salía de una reunión, Andrés me dijo en voz baja que llevaba días notando algo raro en mí. Le pedí que no dijera tonterías, pero lo cierto es que tenía razón. Ya no disfrutaba los encuentros con él, ya no me hacía ilusión. Cada vez que me tocaba, pensaba en Diego. No por culpa, sino por miedo. Sentía que de alguna forma él ya lo sabía todo, aunque no tuviera pruebas. El golpe final llegó un martes, a las 10 de la noche. Los niños ya dormían. Diego entró en la habitación con una calma que me puso los pelos de punta. Llevaba una copa de vino en la mano. Se sentó al borde de la cama y me dijo que quería hablar. Yo intenté adelantármele con cualquier excusa, pero me interrumpió con un tono tan neutro que me resultó imposible escapar. No voy a gritarte, me dijo. Solo quiero saber cuánto tiempo. Esa frase me dejó sin aire. No me preguntó si había alguien. No preguntó quién. Preguntó cuánto tiempo. Eso significaba que lo sabía. No lo sospechaba, lo sabía. No contesté. Me quedé en silencio, mirando el suelo. Me temblaban las manos. Diego dio un sorbo al vino, esperó unos segundos y dijo, no te pido detalles, no necesito ver fotos ni mensajes. Solo quiero entender en qué momento dejaste de quererme. Me quedé bloqueada. No por el contenido, sino por la serenidad con que lo decía. No era rabia, era decepción pura.
Me miró a los ojos y repitió, ¿cuánto tiempo? Le dije la verdad, porque mentir en ese punto era ridículo. Meses, respondí. Lo dijo todo en esa palabra. Me miró largo rato. No dijo nada. Dejó la copa sobre la mesilla y se levantó. Caminó hacia la puerta y antes de salir añadió, gracias por no hacerme perder más tiempo. Dormí en el sofá esa noche. No porque él me lo pidiera, sino porque no podía soportar su silencio. A la mañana siguiente, se fue temprano. No dejó nota. No me escribió. No me llamó. Pasé el día entero esperando alguna reacción. Pensé que gritaría, que rompería algo, que me echaría de casa, que haría cualquier cosa menos lo que hizo, nada. Esa indiferencia me mataba. Yo podía soportar la culpa, el reproche, incluso el desprecio. Pero no la calma. 3 días después, recibí un correo electrónico. Era de él. Ni una palabra de saludo. Solo un archivo adjunto, un documento con la liquidación de la hipoteca, la división de bienes, las cuentas compartidas. Todo perfectamente organizado. Era un aviso. No me pedía explicaciones, no pedía discutir. Lo había resuelto. Me estaba sacando de su vida con una precisión quirúrgica. Intenté llamarle, pero no respondió. Lo esperé cada noche, sin suerte. El cuarto día llegó a casa, subió directamente al despacho y cerró la puerta. Pasó 2 horas allí. Cuando salió, me dijo que hablaríamos el fin de semana, cuando los niños estuvieran con su hermana. Lo dijo como si fuéramos socios revisando un contrato. Esa noche no dormí. Di 1000 vueltas en la cama, repasando cada detalle. Intentaba entender cómo había pasado de ser invisible para él a convertirse en alguien tan implacable. Me odiaba por haber subestimado su inteligencia, su orgullo. Había creído que mi infidelidad sería un secreto manejable, una doble vida sin consecuencias. Pero Diego no era un hombre de explosiones, era un hombre de silencios calculados. Y eso era mucho peor. El viernes, mientras me duchaba, escuché un ruido en el pasillo. Salí con la toalla y lo vi revisando mi bolso. No me gritó ni me miró. Solo metió la mano, sacó el móvil y lo dejó sobre la mesa. Luego, en voz baja, dijo, ya no hace falta que borres nada. Yo me quedé sin saber qué decir. No era una acusación. Era una sentencia. Después añadió, no te preocupes, no voy a humillarte. Pero tampoco voy a protegerte más. Esa frase me rompió. Lo seguí hasta la cocina, intenté hablarle, decirle que no había sido por falta de amor, que todo se había deteriorado con los años. Pero él me cortó con una calma brutal, no quiero tus explicaciones. Las tuve durante 14 años. Esa noche salió con sus amigos. Primera vez en meses. Yo me quedé sola, con la casa en silencio. Me asomé al balcón y me di cuenta de que ya no sabía en qué momento había perdido el control de todo. No era solo el matrimonio, era mi identidad. Durante meses había creído que tenía el poder, que podía manejar 2 mundos a la vez. Pero ahora entendía que Diego siempre tuvo algo que yo no, la capacidad de esperar. Y había esperado su momento exacto para derrumbarme. Cuando volvió, cerca de las 2 de la mañana, entró sin hacer ruido. Yo fingí dormir. Pero sentí cómo se detuvo frente al sofá. Esperé que dijera algo. No lo hizo. Solo escuché el clic de su móvil al desbloquearse, un silencio largo y luego su voz muy baja. No sabes lo que hiciste. No con odio, sino con una tristeza tan honda que me dolió más que cualquier insulto. No dormí. Me quedé toda la noche mirando el techo, pensando que quizá, por primera vez en años, Diego estaba vivo. Y yo era la que estaba muerta por dentro. A la mañana siguiente, cuando se fue con los niños, me miró sin rencor. Con una expresión extraña, mezcla de compasión y asco. Y entendí que había empezado algo que no iba a poder controlar. Porque cuando un hombre calla así, ya está preparando algo. No sé si era venganza o liberación, pero sabía que el silencio que venía iba a doler más que cualquier castigo. El sábado por la tarde, cuando los niños ya estaban en casa de su hermana y la casa se quedó en silencio, Diego me llamó al salón. No gritó. No lo hizo en la cocina ni en el dormitorio, eligió el sofá gris donde solíamos ver series y quedarnos dormidos. Se sentó en el centro y me pidió que me sentara frente a él.
Su voz no tenía nervios ni rabia, y eso me ponía peor. Me senté sin saber qué hacer con las manos. Él me miró un buen rato antes de decir nada. Después, cruzó las piernas, apoyó los codos en las rodillas y preguntó si seguía viéndome con Andrés. No me salió decir que no, tampoco sabía si decir que si servía de algo. Así que dije que no lo sabía. Diego frunció los labios, como si esa respuesta confirmara todo lo que necesitaba. Luego dijo, tienes 10 minutos para explicarme por qué hiciste lo que hiciste, y te aconsejo que no me tomes por tonto. Le pregunté si quería la verdad completa o una versión que pudiera soportar. Me miró sin mover un músculo. Quiero lo que nunca me diste en esta casa, honestidad. Respiré hondo. Le dije que durante mucho tiempo sentí que era invisible, que no me tocaba, que no me escuchaba, que no notaba si yo estaba cansada, triste o harta. Le dije que dejé de decirlo porque cada vez que lo intentaba parecía una queja, y yo no quería parecer una mujer histérica. Diego esperó, sin interrumpir. Le conté que cuando conocí a Andrés no fue que lo buscara, simplemente apareció en un momento en el que necesitaba sentir que aún servía para algo más que mantener la agenda de la casa y apagar incendios con los niños. Le confesé que al principio no pasó nada, pero que poco a poco me fui metiendo en algo que me hizo olvidar la rutina, y que una vez que crucé el límite, ya no sabía cómo volver. Diego bajó la mirada. Estuvo así un buen rato, sin hablar, solo sintiendo levemente como si cada palabra que yo decía fuera la pieza final de un rompecabezas que ya tenía armado. Cuando levantó la vista, me dijo, entonces la culpa la tengo yo. Le respondí que no era culpa, que era una suma de cosas que se nos fueron de las manos. Me interrumpió con tono seco, no me vengas con eso, no necesito discursos sobre cómo el amor se transforma. Necesito que reconozcas que decidiste joderlo todo, y lo hiciste con gusto. Quise decirle que no fue con gusto, pero sabía que no me creería. Porque en parte tenía razón. En ese momento no lo viví como algo trágico, lo viví como liberación, y eso lo volvía más sucio. Me preguntó si me enamoré de Andrés. Le dije que no, que solo me sentí deseada. Me respondió que eso era peor, que al menos si hubiera sido amor, habría tenido algo noble. Pero que meter a alguien en la cama por sentirse vista lo dejaba como un accesorio roto. Me pidió que le dijera si me acosté con él más de una vez. Dije que sí. Me pidió el número. No lo dije. Me pidió fechas. Las dije. Y ahí sí lo vi romperse un poco. No lloró, pero bajó la cabeza y apoyó los codos en los muslos, como si le costara respirar. Me dijo que el día que fuimos al Congreso en Valencia, él se había quedado con los niños enfermos, y que recordaba haberme mandado un audio diciéndome que me echaban de menos, y que yo no lo respondí hasta el día siguiente. Me acordé perfectamente de ese audio, estaba en la habitación de Andrés cuando lo escuché. No supe qué decir. Ese día, murmuró, ese día estaba orgulloso de ti. Me pidió que le dijera por qué no lo dejé antes. Le respondí que por los niños. Me preguntó si creía que los niños no iban a notar la tensión, las miradas esquivas, el silencio, las noches separadas. Me quedé callada. Luego dijo algo que me dolió más que todo, te acostaste con alguien, volviste a casa, me miraste a los ojos y me besaste sin decir nada, ¿sabes el asco que me da eso ahora? Le dije que no era asco, que era confusión. Me dijo que dejara de justificarme. No soy un hombre perfecto, lo sé. Pero jamás te traicioné. Jamás te dejé tirada. Estuve aquí, aunque no supiera cómo estar. Y tú decidiste resolver tu soledad abriéndole las piernas a otro. No me trates como si eso tuviera lógica. Intenté defenderme. Le dije que él también había estado ausente, que yo no me fui por capricho. Me gritó por primera vez, pues haberlo dicho con claridad, no con una polla ajena. El eco de esa frase quedó flotando en el salón. Nos miramos los dos, sabiendo que ese grito no se iba a borrar jamás. Le dije que no estaba buscando que me perdonara, que solo quería que supiera lo que pasó. Me dijo que ya lo sabía, que lo que le jodía no era el hecho, sino la frialdad con la que lo oculté. Me preguntó si después de todo, pensaba seguir con Andrés. Le dije que no, que ya no. Me preguntó si pensaba que aún podíamos arreglar algo. Le dije que no lo sabía. Me miró y dijo, yo sí lo sé. No. Se levantó, fue a buscar un sobre y me lo lanzó al regazo. Aquí están los papeles del divorcio.
Puedes firmarlos cuando quieras. Me quedé paralizada. Le pregunté si ya lo había hablado con un abogado. Me dijo que desde el día en que me vio llegar a casa con el cuello marcado, lo supo todo. Yo no me había dado cuenta. Creí que el maquillaje lo había cubierto. Él sí lo vio. No dijo nada entonces. Porque quería ver hasta dónde llegabas, me dijo. Y ya llegaste. Después de eso, no habló más. Subió al dormitorio, cerró la puerta y me dejó ahí, con el sobre en las manos. Me senté en el suelo, lo abrí, y vi cada cláusula, cada punto legal detallado, los turnos con los niños, la cuenta común, el coche, el piso. Todo estaba calculado, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía semanas. Y quizás sí. Quizá Diego, en su silencio, ya lo había previsto todo. No lo había enfrentado antes porque necesitaba estar seguro de que ya no quedaba nada que salvar. Y yo, con mis actos, se lo confirmé. Esa noche no pude dormir. Tampoco lloré. Solo me quedé ahí, mirando el techo, pensando en cuántas veces uno cree tener todo bajo control mientras el otro está montando la demolición en silencio. Diego no me humilló, no me insultó, no me echó a la calle. Me desmanteló con datos, fechas y frialdad quirúrgica. Y esa fue su verdadera fuerza, no hacerme víctima, sino dejarme sola con mis decisiones, frente al espejo, sin excusas posibles. Durante los primeros días después de aquella conversación, todo pareció detenido. Diego no volvió a gritar, no volvió a mencionar el tema, no intentó convencerme de nada. Se limitaba a actuar con la misma educación que tendría con una desconocida. Nos cruzábamos en el pasillo, nos saludábamos con un buenos días mecánico y cada uno seguía con su rutina. Pero debajo de esa calma, algo se movía. Lo notaba en su manera de mirar el reloj cuando hablaba conmigo, en cómo dejaba el teléfono boca abajo cuando estaba en el sofá, en cómo revisaba los papeles del trabajo con una concentración forzada. No estaba tranquilo, estaba preparando algo. No sabía qué, pero lo sentía. Una tarde, cuando regresé de la agencia, encontré que su coche no estaba en el garaje. Tampoco había dejado aviso. Pensé que habría salido con los niños, pero cuando entré en la casa, supe que no. Faltaban algunas cosas. No la ropa, sino los pequeños detalles que solo alguien meticuloso retiraría cuando decide desaparecer sin dejar rastros innecesarios. Su reloj, su cepillo de dientes, un par de libros, los documentos del coche, el portátil. No se había ido del todo, pero se estaba desprendiendo de la casa pieza por pieza. No dejó nota. No contestó mis mensajes. Esa noche dormí en silencio absoluto, sin televisión, sin música, sin respiraciones al otro lado de la cama. Sentí que la casa ya no era mía. El lunes siguiente llegó el golpe. En la agencia me llamaron a la oficina de recursos humanos. Pensé que era una revisión rutinaria, pero al entrar vi al director, a la jefa de cuentas y a una abogada de la empresa. Sobre la mesa había una carpeta con mi nombre. Me dijeron que se había recibido una denuncia anónima por conducta inapropiada con un empleado subordinado durante horario laboral y en instalaciones de la empresa. Entendí de inmediato de dónde venía. Diego no me había gritado, no había roto nada. Había esperado el momento para destruirme donde más dolía, en el trabajo. Lo había hecho con precisión. Nadie sabía de mi relación con Andrés, pero alguien había enviado capturas de correos, horarios de reuniones, incluso mensajes privados que yo creía borrados. Las fechas coincidían. Habían cruzado registros del sistema. No era un rumor. Era un caso armado. Intenté mantener la calma, negar lo evidente, pero la abogada me mostró un documento interno con citas textuales. Nos reservamos el derecho de proceder disciplinariamente. No me despidieron en ese momento, pero me suspendieron de mis funciones durante una investigación. Salí de la oficina con la garganta cerrada. Andrés me llamó esa misma tarde, alterado. Habían hablado con él también. Me preguntó si sabía quién podría haber filtrado los mensajes. No quise decírselo, pero lo entendió solo. Fue él, ¿verdad?, dijo. No respondí. Colgó sin despedirse. Cuando llegué a casa, Diego estaba en la cocina. Cocinaba como si nada. Me miró brevemente, sin dejar de mover la sartén. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó con una voz neutra. No contesté. Se sirvió vino, me ofreció una copa. Deberías brindar,
añadió. Le pregunté si había sido él. Me miró fijamente, con esa calma que precede a los golpes que no se ven venir. Yo no miento, tú sí. No necesito negar nada. Me acerqué y le grité que me había arruinado, que no tenía derecho a exponerme así. Sonrió apenas y dijo, no te expuse, solo mostré la verdad. No me culpes por tus actos. Intenté contenerme, pero el cuerpo me temblaba. Le pregunté si se sentía satisfecho, si eso le daba paz. Me respondió que paz no, pero justicia sí. Durante años te di una vida estable, te cuidé, te respeté. Tú decidiste romperlo todo. Yo solo estoy cerrando el círculo. Le dije que no tenía por qué vengarse así, que podía divorciarse sin destruirlo todo. Me interrumpió con un tono seco, el divorcio no te dolería. El silencio sí. Por eso te lo quité. Me quedé sin palabras. Se sirvió otra copa de vino, se sentó y encendió la televisión. No volvió a hablarme esa noche. Al día siguiente, empecé a recibir mensajes anónimos en el móvil. Algunos eran simples insultos, otros referencias a la relación con Andrés. Sabían detalles que solo alguien muy cercano podría conocer. Diego no los escribió directamente, pero los provocó. Bastó una filtración, un rumor controlado, y mi nombre empezó a circular entre colegas, amigos, vecinos. De pronto todos sabían. Las madres del colegio dejaron de saludarme. Una amiga me eliminó del grupo de WhatsApp. En cuestión de días pasé de tener una vida estable a convertirme en la mujer señalada. No por amor, sino por vergüenza. Intenté hablar con Andrés. Lo busqué en su oficina, pero me dijeron que había pedido traslado a otra delegación. No dejó mensaje. Ni una llamada. Me borró de todas partes. No podía culparlo. Su carrera apenas empezaba. No iba a cargar con mi ruina. Fue entonces cuando comprendí el tipo de venganza que Diego había elegido. No era impulsiva. Era quirúrgica. Me quitó el trabajo, la reputación, la complicidad, todo sin levantar la voz. Una noche, al borde del agotamiento, lo enfrenté otra vez. Le dije que ya había ganado, que me había hecho pagar suficiente, que no entendía qué más quería. Estábamos en el comedor, con la mesa vacía. Me escuchó sin interrumpir. Luego dijo, no quiero verte hundida. Quiero verte consciente. Eso no lo logras con gritos, sino con silencio. Porque el ruido lo puedes ignorar, pero el silencio te obliga a pensar. Me quedé callada. Tenía razón. No había forma de escapar de su presencia, ni de su ausencia. Cada gesto suyo era un recordatorio de lo que había destruido. Pasaron semanas así. Dormíamos en habitaciones separadas. Yo intentaba buscar trabajo en otras agencias, pero las entrevistas se cancelaban misteriosamente. Alguien había enviado referencias que me cerraban las puertas antes de abrirlas. No era solo venganza emocional. Era una campaña sistemática. Lo hacía con tanta frialdad que me costaba creer que fuera el mismo hombre con el que había compartido 14 años de vida. Lo observaba desayunar con una serenidad tan medida que parecía ensayada. En cada movimiento había control. En cada pausa, cálculo. Una noche, mientras revisaba correos antiguos para borrar cualquier rastro, descubrí algo que me dejó helada. Había recibido una notificación bancaria. La cuenta compartida estaba vacía. Todos los fondos se habían transferido a una nueva cuenta a su nombre. Llamé al banco. Me dijeron que todo estaba autorizado legalmente, con papeles firmados por ambos. Recordé que semanas antes me había hecho firmar un documento bajo el pretexto de actualizar los seguros de vida. No lo leí con detalle. Era una transferencia de poder sobre los fondos comunes. Había planeado todo. Lo enfrenté de inmediato. Estaba en el salón, leyendo. Le arrojé la hoja en la cara y le grité que era un ladrón. No se inmutó. No robé nada que no haya puesto yo, dijo. Le pregunté qué esperaba que hiciera ahora, si pretendía dejarme sin nada. Me contestó que no, que me dejaría lo que me correspondía, pero que mientras tanto prefería que aprendiera el valor de las cosas. Tú jugaste con mi confianza, ahora aprende cuánto cuesta recuperarla. Me reí con rabia. Le dije que nunca la recuperaría. Me miró y respondió, exactamente. Después de eso, todo cambió.
Empecé a empacar mis cosas. No me echó, pero lo hizo insoportable. Cada vez que pasaba por su lado, me decía algo simple, casi administrativo, pero con doble filo. Deja las llaves del coche sobre la mesa. No olvides vaciar el armario de los niños antes del lunes. Llama a la abogada para coordinar la firma. Ninguna palabra fuera de lo necesario. Esa frialdad fue su arma. No necesitaba gritarme ni insultarme. Me vaciaba con gestos. El día que me fui, no salió a despedirse. Ni un adiós, ni una mirada. Solo escuché su voz desde el despacho cuando cerraba la puerta: no vuelvas sin cita. Esa frase me acompañó todo el camino hasta el coche. No lloré. No podía. Estaba vacía. Lo odiaba, pero en el fondo sabía que había hecho exactamente lo que yo le había enseñado: fingir calma mientras destruye lo que le duele. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Me mudé a un pequeño piso alquilado en Carabanchel. Los niños venían los fines de semana, distantes, confundidos. Diego no hablaba mal de mí delante de ellos, pero su actitud lo decía todo. No necesitaba contaminarles la mente. Bastaba con su manera de mirarme cuando los entregaba, ese gesto de respeto frío que convierte a una madre en una desconocida. Cada domingo, cuando los veía subir a su coche, sentía que algo más se me escapaba. No solo mi familia, también mi lugar en el mundo. Diego consiguió lo que quería. No mi dolor inmediato, sino mi conciencia permanente. Me quitó todo sin tocarme. No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo escándalos. Solo una estrategia limpia, racional, devastadora. Lo entendí tarde. Mientras yo buscaba placer, él aprendía a tener poder. Y lo usó con precisión. Pasaron semanas sin que intercambiáramos una sola palabra más allá de lo indispensable, sin que se cruzaran nuestras miradas salvo por obligación, sin que los niños notaran el mínimo atisbo de cordialidad. Yo vivía en mi piso de alquiler, lo justo, con muebles básicos y una rutina que no parecía vida sino castigo. Mantenía una compostura aparente frente a mis hijos, pero cada vez que se iban con él, me desplomaba en el sofá, mirando al techo, esperando que algo cambiara solo por inercia. Pero nada cambiaba. Ni Diego llamaba, ni Andrés daba señales, ni el trabajo mejoraba. Nadie esperaba nada de mí. Ni siquiera yo. Un día, después de dejar a los niños en su casa, Diego me escribió. Fue un mensaje frío, claro y preciso, el sábado a las 18. Aquí. Es hora de terminar esto. No pregunté qué quería decir con esto. Ya lo sabía. Era la última conversación. El cierre. No habría más negociaciones, no más frases a medias, no más silencios cargados. Era el final, y él lo iba a conducir como había hecho con todo desde que descubrió mi traición, sin violencia, sin insultos, pero con una frialdad meticulosa que dolía más que cualquier ofensa. Llegué puntual. Me abrió la puerta sin decir nada, sin apartarse apenas. Caminé hasta el salón sin esperar que me lo indicara. Estaba todo impecable. Como si alguien hubiera limpiado cada rincón de su vida para que no quedara ni una huella mía. Me ofreció un vaso de agua. Lo acepté, aunque no tenía sed. Se sentó en el otro sillón, frente a mí, con una carpeta entre las manos. La dejó sobre la mesa baja, pero no la abrió todavía. Me miró. Largo. Sin rencor, pero tampoco con ternura. Era la mirada de alguien que ya no te reconoce, que ya no siente nada, y sin embargo sigue exigiendo explicaciones, aunque sepa que ya no sirven de nada. No quiero que alarguemos esto más de lo necesario, dijo. Ni tú ni yo tenemos nada más que ofrecernos. Pero antes de que firmemos, necesito que escuches algunas cosas. Y necesito que las escuches sin interrumpirme. Asentí. No tenía intención de interrumpirlo. No tenía nada que decir. No quedaban argumentos. Ni excusas. Ni réplicas. Solo quería saber hasta dónde llegaría con lo que tenía guardado. Durante años pensé que una relación estable era suficiente. Me convencí de que estar presente, mantener la casa en orden, cuidar a los niños y no traicionarte era lo correcto. Me equivoqué. Confundí estabilidad con cercanía. Y tú te fuiste apagando sin que yo lo viera, hizo una pausa breve. No te culpo por sentirte sola. Lo que hiciste después, sí. No moví un músculo.
Lo escuchaba sin parpadear, tragándome cada palabra sin hacer el menor gesto. Sabía que necesitaba decirlo todo, y sabía que me tocaba tragar sin quejarme. Te observé durante semanas. Antes de decir nada. Antes de buscar pruebas. Quería entender si lo que hacías era algo puntual, algo estúpido, algo perdonable. Pero cuanto más te miraba, más claro era que habías tomado una decisión. Y que yo no estaba en ella. Te vi llegar tarde con excusas que no coincidían. Te vi ducharte a horas raras. Te escuché hablar con una voz que no era la que usabas conmigo. Era más suave, más viva. Y no era para mí. Tomó aire, como si le costara continuar. No rompiste la confianza con una sola noche. La destruiste con cada mentira que mantuviste después. No sé si entiendes eso. Porque no me refiero al sexo. Me refiero a la frialdad con la que me besabas después de estar con otro. Al descaro con el que me mirabas sabiendo que yo no sabía nada. Eso es lo que no puedo perdonarte. Me atreví a hablar por primera vez. No lo hice para herirte. Respondió sin dudar. Pero lo hiciste. Y eso no lo borra tu intención. Volvió a apoyarse en el respaldo. Miró el vaso de agua que no había tocado. Luego fijó los ojos en mí. Durante este tiempo he intentado averiguar si aún siento algo por ti. Rabia, amor, nostalgia, pena. Pero solo me queda una cosa, agotamiento. No quiero seguir arrastrando esta historia. No quiero que mis hijos me pregunten en unos años por qué seguimos juntos si ya no nos mirábamos. Quiero que crezcan sin esa tensión que tú y yo ya no podemos ocultar. No quiero que aprendan a fingir. Yo bajé la mirada. Tragué saliva. No era capaz de mantenerle los ojos. Diego ya no era mi esposo. Era un juez firme que estaba dictando la sentencia final. Y no tenía cómo defenderme. Lo que hice en el trabajo fue duro, lo sé. Pero no era venganza. Era un espejo. Quería que sintieras lo que es perder algo por alguien que actúa sin pensar. Lo hice sin ensuciar tu nombre públicamente. Pude haber difundido más cosas. No lo hice. Porque a pesar de todo, sigues siendo la madre de mis hijos. Y eso merece un mínimo respeto. No podía decirle que aquello me había destruido. Lo sabía. Y no le importaba. No desde el odio. Desde la lógica. Había ejecutado cada paso como si estuviera limpiando un archivo dañado. Sin remordimientos. Quiero cerrar este capítulo limpio. Te dejo el coche. Y parte del fondo común que aún queda. Ya lo he separado. Quiero evitar peleas legales. Pero después de hoy, te pido que no vuelvas a mi casa salvo por temas de los niños. No me llames. No me escribas. Si algo pasa, usa el correo que te creé para eso. No quiero nada más. ¿Y si hay algo que aún no se dijo? Pregunté casi sin darme cuenta. Diego se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y dijo algo que me dejó clavada. Lo dijiste todo cuando no dijiste nada. Ya no tengo curiosidad. Solo quiero silencio. Sacó unos papeles de la carpeta. Me los tendió con un bolígrafo. No los leí. Los firmé. Sabía que estaban bien. Él no era de jugar sucio en lo legal. Todo lo sucio lo había hecho en el terreno emocional, y eso era mucho más eficaz. Cuando terminó, se levantó, guardó los documentos y caminó hacia la puerta. No me pidió que lo acompañara. Yo me quedé sentada. Después de unos segundos volvió, se detuvo junto a la puerta y dijo: No sé si algún día vas a entender lo que perdiste. Pero por si acaso, grábate esto, no te fuiste de esta casa, te la cerraste tú misma. Salió sin cerrar de golpe. Ni una despedida. Solo el clic frío de una puerta que ya no se volvería a abrir para mí. Me quedé sentada durante horas. En ese sillón que había elegido yo. En esa casa que alguna vez había sentido como un refugio y que ahora me devolvía mi reflejo sin anestesia. No tenía llanto. No tenía ira. Solo un silencio denso que no se rompía con nada. Era la última conversación, y aunque no lo dijo con palabras, entendí que había sido su forma de decirme adiós para siempre. Sin drama. Sin emociones forzadas. Solo con la verdad desnuda.
Y esa verdad era que yo lo destruí primero. Él solo se encargó de recoger los restos y dejarme fuera del campo de batalla. Después de aquella tarde no volví a pisar la casa, no porque Diego lo hubiera prohibido con agresividad, sino porque ya no tenía sentido. Me limité a recoger algunas cosas prácticas cuando él no estaba, y el resto lo dejé. Ropa, recuerdos, fotos, libros. Todo eso perdió valor cuando entendí que lo único que realmente no podía recuperar era la confianza. El piso que alquilé no era un hogar, era un contenedor. Dormía ahí, comía ahí, pero no vivía. Durante semanas me arrastré por una rutina mínima. Me levantaba, intentaba fingir que buscaba trabajo aunque sabía que nadie me llamaría, salía a caminar para no volverme loca y esperaba el fin de semana para ver a los niños, aunque cada vez venían con menos palabras y más distancia. La ruptura no solo me había separado de Diego, también estaba alejando de ellos, porque aunque él no hablara mal de mí, los niños ya sabían lo suficiente para mirar distinto. Los hijos notan el desprecio incluso cuando nadie lo nombra. No necesitan escuchar insultos para entender que su madre ya no es la misma persona que solía abrirles la puerta con una sonrisa. Una tarde recibí una llamada de la madre de una de las amigas de mi hija. Me preguntó si podía explicarle qué había pasado con Diego porque su hija había vuelto del colegio diciendo cosas que no entendía. Le pregunté qué cosas. Me dijo que mi hija le había contado que su padre ya no vivía conmigo porque yo había hecho algo muy feo que había destrozado la familia. No supe qué contestar. Me limité a decir que era un tema complicado y que intentábamos proteger a los niños. Cuando colgué, sentí que la vergüenza se me metía en el cuerpo como una enfermedad. Ni siquiera eran rumores inventados. Eran verdades que mis propios hijos no sabían cómo manejar. La semana siguiente, mi hija no quiso venir. Diego me escribió que no la forzaría. Que respetaba su decisión. Me dolió más que si me hubiera insultado. Era un golpe seco, preciso, sin rencor, pero profundamente destructivo. No hubo redención. Nadie vino a consolarme. Andrés desapareció por completo. Mis amigas dividieron sus lealtades con rapidez. Algunas intentaron mantenerse neutrales, otras me borraron de su vida sin siquiera una conversación. Mis padres lo supieron tiempo después, cuando mi madre me preguntó directamente si era verdad lo que había escuchado por una tía lejana. Le dije que sí. No intenté justificarme. Solo le dije que lo había hecho, que lo lamentaba, pero que ya no se podía deshacer. Su respuesta fue breve: siempre creí que tú eras más lista. Me quedé con esa frase retumbando en la cabeza días enteros. Más lista. Como si la traición hubiera sido simplemente una torpeza de cálculo. Durante los siguientes meses logré conseguir un trabajo menor en una agencia pequeña, con tareas básicas. Nada parecido al puesto que tenía antes. No me quejé. Lo acepté como una forma de no pasarme el día entero en silencio. Me pagaban poco y nadie me tomaba en serio. Me observaban con la distancia que se reserva a quienes traen una historia cargada sin necesidad de contarla. No me daban proyectos importantes. No me incluían en decisiones. Me saludaban con cortesía, pero evitaban sentarse conmigo a comer. Me convertí en esa compañera que todos conocen, pero nadie mira demasiado. Era lo que me correspondía. Con el tiempo, la rabia dejó de estar dirigida hacia Diego. Dejé de verlo como el culpable de mi desgracia. Empecé a entender lo que había hecho y por qué. No era crueldad. Era defensa. Yo lo había traicionado en silencio, lo había convertido en un personaje secundario en su propia vida, le había robado la dignidad durante meses mientras él se limitaba a existir. Su respuesta no fue impulsiva ni salvaje. Fue organizada. Y lo más devastador fue que logró hacerme sentir el mismo nivel de irrelevancia que yo le había hecho sentir antes. Esa fue su venganza real. No arruinarme económicamente, no destrozarme socialmente, sino convertirme en alguien prescindible, en una voz sin eco. Los niños comenzaron a aceptar verme de nuevo, poco a poco. Pero el vínculo estaba herido. Las preguntas llegaron tarde y mal formuladas. Un día mi hijo me preguntó si era verdad que yo había mentido a papá. Le dije que sí. Me miró en silencio durante minutos y luego dijo: papá no lo merecía. No discutí. No intenté explicarle matices. No tenía sentido. La verdad era esa. Diego no lo merecía. Lo había ignorado, había apagado mi deseo por él,
Había buscado fuera lo que me faltaba dentro, y lo había hecho de la peor forma posible, en secreto, sin coraje, sin consecuencias asumidas en su momento. Me había creído intocable, y ahora era solo una mujer que había destruido su casa con sus propias manos y sin saber construir otra después. La última vez que hablé con Diego fue por correo, por un tema del colegio. Fue un intercambio breve, directo, sin emoción. Me escribió 3 frases, todas con puntuación perfecta, sin una sola palabra de más. Yo le respondí igual. Cuando terminé de escribir ese mensaje, entendí que lo nuestro había muerto por completo. No quedaba rastro ni de odio ni de pena. Solo el reconocimiento mutuo de que ya no éramos nadie el uno para el otro. Hoy sigo sola. No como castigo, sino como resultado. No busqué consuelo en otros brazos ni quise repetir la historia. Me quedé sola porque era lo único que realmente podía sostener. Intenté pensar que aprendí de todo esto y la respuesta no me enorgullece. Aprendí que los errores tienen consecuencias incluso cuando uno cree que puede manejarlas. Que no hay secreto lo bastante bien guardado, ni pasión lo bastante intensa, ni coartada lo bastante sólida. Siempre se rompe por donde menos lo esperas. Y lo peor no es el momento en que todo se derrumba, sino cuando descubres que nadie está dispuesto a ayudarte a recoger los pedazos porque saben que fuiste tú quien lanzó la primera piedra. Si alguna vez me preguntaran si volvería a hacer lo mismo, no sabría qué responder. Porque durante un tiempo, mientras lo vivía, creí que hacía lo correcto para mí. Que tenía derecho a buscar algo que me hiciera sentir viva. Pero ahora sé que hay formas de morirse lentamente que no duelen tanto como las que vienen después, cuando te das cuenta de que el daño que hiciste no se queda en una cama ni en un hotel, sino que se extiende a todo lo que te rodea. Y que no siempre puedes volver. Esta historia no termina con redención, ni con reconciliación, ni con una mujer empoderada saliendo adelante con fuerza. Termina como tiene que terminar una historia cuando nadie gana, con silencio, con consecuencias, con rutinas nuevas que no emocionan, y con una verdad que ya no necesito esconder, porque ya me quitó todo lo que podía quitarme.